vamos a continuar. Fíjense, la clase de hoy se llama Seguros de la Verdad. Seguimos estudiando de las cartas juánicas en la primera de Juan. Vamos a continuar en el capítulo 2, ya a partir de los versículos 18 hasta el final. Fíjense, el autor, Juan es probablemente, o fue probablemente, el discípulo más joven de Jesús. Un discípulo que siguió a Jesús de una manera más cercana que los otros. En parte por su misma juventud. Descubrió en Jesús y vio en Jesús esa faceta divina de Jesús. No el Jesús hombre, no el Jesús político, no el Jesús que caminaba, no el Jesús que sanaba, sino Jesús Dios. Y en cada uno de sus escritos, tanto en los evangelios, el evangelio de Juan, lo describe como la luz, como el verbo, lo describe porque no encuentra palabras para describirlo, entonces siempre lo llama o se refiere a Jesús de una manera simbólica, utilizando una palabra alegórica, digamos, porque no puede compararlo con otra cosa. Y uno de los términos que usa para referirse a Jesús, y apenas si ustedes abren en el Evangelio de Juan, dicen que es el verbo al principio, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y ese verbo se hizo carne, ¿verdad? El verbo es la palabra, y también lo llama la luz, entre otras cosas, pero lo llama también la verdad. Y ese es el tema que vamos a tocar hoy. La verdad es Jesús. Es una manera de describir algo que es indescriptible. Alguien que es pura verdad, que es verdadero, en quien no hay mentira alguna, en quien no hay engaño. Ese es Jesús. Y esa es la verdad de la que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Entonces, en algunos momentos de la lectura nos vamos a estar refiriendo a la verdad como el término verdad que conocemos, pero en otras también como la figura de Jesús, de manera simbólica. Ese es el estilo de Juan. Siempre usa mucho el símbolo en las descripciones porque no encuentra palabras para describir y tiene que recurrir entonces a una comparación. Bueno, Juan es el mismo autor del Evangelio de Juan, de las cartas de Juan y también del Apocalipsis. Y fíjense que ya hace unos 2 meses atrás, estuvimos estudiando las cartas a las 7 iglesias en un pasaje del Apocalipsis. Vamos a referirnos un poquito a eso también, porque el mensaje de hoy es un mensaje que pasa transversal a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Ya desde Jesús advirtiendo que iban a haber infiltrados en el rebaño, iban a haber ovejitas, o mejor dicho, lobos vestidos de oveja, iban a haber engañadores, iban a haber salteadores, iban a haber falsos pastores, falsos maestros, y ya Jesús lo venía anunciando. Y en el resto de la narrativa del Nuevo Testamento, Pablo lo repite, ahorita vamos a ver Juan también repitiéndolo, insistiéndolo, en las cartas de las 7 iglesias, a cada una de las iglesias también la exhortación final es: estén atentos por esa amenaza. En la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, la principal amenaza de la iglesia no fue la persecución. Mire, la persecución más bien fue la gasolina que encendió el evangelio. Y por más que los mataban, y por más que los quemaban, y por más que los ahogaban, y por más que los crucificaban, el evangelio crecía con la persecución romana, al punto que como 300 años después ya Constantino decidió unirse a seguir la corriente en vez de luchar y hacer cristiano todo el imperio. Entonces la oposición a la iglesia naciente, la principal, no fue la persecución, fue la intromisión dentro, fue un daño interno en la iglesia, donde falsos hermanos empezaron a corromper la doctrina, la verdadera doctrina. Entonces, y eso todavía sigue latente. La clase de hoy es muy pertinente porque tal vez en los días actuales es más común todavía la distorsión del mensaje.
digamos, los espías que están, los impostores que están dentro del rebaño. Ese es el tema. Pero antes de entrar en el tema y continuando en la introducción, nadie mejor que un personaje que ya les voy a nombrar, que es muy poco mencionado, pero que tiene su cartita también, aquí al final, antes del Apocalipsis, que es el apóstol Judas. Y él narra muy bien, de hecho, la carta de Judas solo trata este tema. El tema de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, es este tema de la distorsión de la verdad. Este Judas, dice hermano de Santiago, probablemente hermano de Jesús, porque también en una narrativa lo menciona junto a Simón y a otro más. Es probablemente uno de los apóstoles, el que llamaban Judas Tadeo, o Lebeo también en otras líneas lo pueden llamar así, se puede encontrar así. Y fíjense lo que él dice. Esa es una carta pequeñita que solo tiene un capítulo, o sea, ni siquiera tiene capítulo, empieza con los versículos de una vez. Y le voy a leer desde el versículo 3 y dice: amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Y la clase de hoy es una exhortación. Una exhortación es no un regaño como tal, pero sí es una advertencia. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, ¿verdad? Haciéndose pasar por manera de impostores, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense, esa es la introducción que hace Judas a su pequeña carta y es el tema que él toca. Si voy a saltar al versículo 8, dice que estos, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman, de las potestades superiores. En general, él habla y pone en claro la presencia de estos mensajeros, digamos, del mal. Y dice en el versículo 18, en el postrer tiempo, o sea, al final de los tiempos, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Bueno, dicen el final de los tiempos, pero ese final de los tiempos, desde los tiempos antes incluso de la muerte de Jesús y la crucifixión de Jesús, ya venía gestándose un movimiento en contra de Jesús, un movimiento anticristo, un movimiento que ya pretendía negar, como ya Jesús había anunciado su resurrección y ya había un plan. Mire, si este hombre resucita como dice, ya tenemos un plan B. Los guardias que estaban allí cuidándolos van a declarar que vinieron los apóstoles, que movieron las piedras, que los sacaron. Entonces ya había un plan, el ministerio de la iniquidad, que está bien descrito ahí en 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el versículo 3, donde ya pone o sea, ya ese plan ya venía en marcha desde antes de la resurrección de Cristo, para negar la resurrección, para negar a Cristo, para infiltrarse, para hacer lo que decían acá, lo que decía acá Judas también, para pervertir la sana doctrina del Evangelio. Y ese es el mismo tema que Juan entonces nos presenta el día de hoy. Aquí lo podemos ver a partir del versículo 18 del capítulo 2.